Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como usted y yo sabemos, el apóstol Juan, al igual que los primeros discípulos, entendieron que no podían seguir a Jesús, que no podían ir en pos de Él sin antes ellos no reconocían su condición de pecado. En una ocasión, el apóstol Pedro, ante el Señor Jesús, le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre inmundo. Y la Biblia, hermano, nos enseña la necesidad que nosotros tenemos de recibir perdón. Pero aquel perdón que procede solamente de Dios. En un momento, hermano, en alguna ocasión, a Jesús es traído un paralítico, y cuando Jesús lo ve, le dice: tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos que estaban junto a él, los fariseos, pensaron entre sí, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendían, hermano, y sabían muy bien que el único con el poder, con la autoridad para perdonar pecados era Dios. Y ellos, al oír estas palabras de Jesús, dicen: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad le está diciendo a este hombre que sus pecados le son perdonados? La Biblia dice que Jesús, conociendo sus pensamientos y lo que en su corazón ellos pensaban, Jesús les reclama y les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Y les dice: ¿qué es más difícil decirle a un hombre: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Y luego Jesús les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó. Con un milagro sobrenatural, Jesús demostró que la autoridad que estaba solo en Dios de perdonar pecados, ahora a Él se le había concedido. Que cuando el hombre se encontrara en una condición de pecado, podía venir a Jesús para alcanzar misericordia y el perdón de pecados. Y Juan, el apóstol Juan, hablándole a la iglesia, les dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es como se obtiene el pecado? ¿Qué tengo yo que hacer para obtener el pecado, para obtener el perdón por nuestros pecados? ¿Qué tiene usted que hacer para ser perdonado? Los hombres, hermano, en su ignorancia, creen que para obtener el perdón hay que hacer cosas. Y hay que hacer buenas obras, y hay que ayudar a nuestro prójimo,
y ya hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Que todas esas cosas son parte de la vida cristiana, pero que el perdón no se compra con obras, ni con buenos actos, ni con acciones de misericordia. El perdón solo se obtiene, como dice Juan, si confesamos, no si hacemos, no si acudimos, no si nos sacrificamos, no, si confesamos nuestros pecados. Y dice uno, pues está fácil, Señor, perdóname. Eso no es una confesión. Eso no es una confesión. Señor, tú eres un Dios de misericordia y comprendes mis debilidades, Señor. Yo sé que tú, el día que me llames a tu presencia, me vas a perdonar, porque sabes que lo que hice, lo hice porque yo no sabía, porque soy débil y tú, Señor, ahí te encargo. Eso no es una confesión. La palabra confesar significa reconocer o admitir. Confesar en el sentido de admitir la propia culpa de la que se ha sido acusado, dice, resultado de la convicción interna. ¿Qué quiere decir, hermano? Que una confesión verdadera proviene del corazón. Que la confesión verdadera no es aquella que dice, hoy me arrepiento, pero mañana sigo viviendo mi vida. Hoy voy a la iglesia, hoy es domingo, pido perdón a Dios y toda la semana continúo con mi clase de vida, con mi estilo de vida. Al cabo el otro domingo yo me arrepiento otra vez. Esa no es una confesión que salga del corazón. El salmista en el Salmo 51, el rey David declara y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. En su original la palabra contrito significa quebrado, reventado. ¿Qué quiere decir esto? Que la confesión genuina proviene de un corazón que se ha dolido porque ha ofendido a su Creador por causa de su pecado. Que la confesión que está hablando Juan, sí es aquella que sale de un corazón que una vez que ha sido encarado con su Dios, que una vez que esa persona ha entendido que ha actuado mal, su corazón se parte en pedazos porque no puede entrar a la presencia de Dios sin antes no recibe el perdón. El salmista, el rey David, en este salmo, él llegó a entender su condición y él entendía que su pecado lo había llevado a esa situación. Y en él había un quebrantamiento en su corazón porque el pecado lo había apartado de Dios. A tal grado que David dice, no apartes, no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David sabía que por causa del pecado Dios apartaría su espíritu de él. La presencia de Dios se iría de su vida. Por eso la única forma en la cual entiende que él puede venir ante Dios es con un corazón hecho pedazos por el pecado, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, sabiendo que él había ofendido a Dios con sus actos. Pero el rey conocía a Dios. Y conocía cómo es Dios perdonador. Y él sabía que cuando un hombre va con un corazón humillado delante de él le perdona. Por eso dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y cuando nosotros venimos con esta confesión, cuando nosotros confesamos nuestro pecado de esa manera, usted puede tener la certeza que va a encontrar el perdón. En una ocasión el Señor Jesús recriminó al pueblo
porque decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces nos acercamos a Dios de labios. Muchas veces decimos: Señor, perdóname porque he aborrecido a mi hermano, perdóname porque he engañado a mi hermano, perdóname porque lo he robado, perdóname porque lo he maldecido. Pero lo hemos hecho de labios. Cuando nosotros hacemos una confesión de estas, Dios no la escucha. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28 y versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire cuál es el problema del pecado con el hombre: que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuál es la actitud de arrepentimiento? Dice: mas el que los confiesa y se aparta. Aquí es donde está la clave de la confesión. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a una vida de confesión sin apartarnos del pecado. Y no se puede vivir la vida cristiana confesándonos siempre pecadores y sin apartarnos del pecado. El que los confiesa, pero se aparta, ese alcanza la misericordia. Y la palabra apartarse significa renunciar, desechar o soltar. Entonces, ¿Dios qué está diciendo, hermano? Cuando vengas a confesar tus pecados, no solamente vengas a decirme: ay, mira, Señor, tengo estos vicios, soy mentiroso, hago esto, hago aquello, sino apártate de eso. Suelta ese pecado que te ha atado, libérate. Desecha esa forma de vida, desecha esa actitud. Si nosotros confesamos, si no nos apartamos, nuestra confesión no ha sido genuina. Nuestro corazón no ha sido sincero con Dios. Porque todo aquel que confiesa su pecado lo hace con el firme propósito de no volver a pecar. De esa manera es que nosotros debemos de confesar nuestro pecado. En el Salmo 32:5 el salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No podemos ocultar nada al Señor, hermano. No podemos ir con medios arrepentimientos. O nos arrepentimos de todos nuestros pecados, o entregamos todas nuestras faltas al Señor, o nunca alcanzaremos el verdadero perdón. En algún momento nosotros creemos tener derechos a ejercer ciertos pecados. En algún momento creemos que tenemos el derecho a señalar, a guardar rencor, a decir cosas, a tomar actitudes hacia alguien por causa de que tal vez alguien nos hizo un daño. Pero la Biblia es muy clara. De la manera en que fuiste perdonado, debemos perdonar a nuestros semejantes. Cuando venimos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él no dejó ningún pecado pendiente de perdonar. Él los perdonó todos. Si venimos sinceramente al Señor y le dijimos y confesamos nuestros pecados, Él no dejó ninguno sin perdonar. Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ya no andemos más
en pecado. Dios no fue selectivo para decir, bueno, esto sí te lo perdono, esto no. Necesitas trabajar más en esta área. Este pecado sí te lo perdono, pero este no, porque todavía te falta, no. En el momento que fuimos al Señor, Él perdonó todo. Porque cuando Él entregó a su Hijo por sus pecados, lo entregó por todos nuestros pecados. Su sangre se derramó por todos nuestros pecados. ¿Por qué pues hemos nosotros de ocultar nuestros pecados? ¿Por qué hemos de aferrarnos al pecado? Sabiendo que el pecado tiende a un lazo y ese lazo viene del diablo. ¿Por qué hemos de aferrarnos en pecar si tenemos a un Dios perdonador? Cuando el Señor, hermano, habló al pueblo de Israel y instituye el sacerdocio y cómo el hombre podía alcanzar el perdón, una de las cosas como Dios hacía el perdón del pecado era porque los hombres ofrecían un sacrificio a Dios. Y la Biblia, hermano, enseña que el sumo sacerdote era el encargado de ofrecer ese sacrificio. Y dice la palabra, hermano, que cuando era el día del perdón, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio, un becerro por sus pecados primeramente, y derramaba la sangre de ese becerro, pero después la Biblia dice que Dios dio instrucciones y le dijo, y tomarás 2 machos cabríos por los pecados del pueblo. Y miren, en Levítico 16, miren lo que hacía el sacerdote. En el versículo 20 dice, el sumo sacerdote, hermano, ofrecía sacrificio por sus pecados y entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por él primero y después ofrecía a los del pueblo. Y dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, dice, hará traer el macho cabrío vivo. Dice, y pondrán sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Fíjese bien lo que hacía el sacerdote Aarón. Este macho cabrío lo traía y Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío y Aarón empezaba a confesar los pecados del pueblo. Israel, te ha sido infiel, Señor. Israel se ha apartado de ti. Israel ha ido en pos de dioses ajenos. Israel no te ha sido fiel, tu pueblo te ha abandonado, tu pueblo se ha ido en pos de dioses ajenos. Y todos esos pecados, hermano, al Aarón confesarlos y poner su mano sobre la cabeza de este animal, caían o recaían sobre este animalito. Todo el pecado del pueblo caía sobre esta víctima. Y mire lo que dice. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Dios, hermano, tiene que oír nuestra confesión. Sin confesión no puede haber perdón de pecados. Aarón, hermano, confesaba los pecados del pueblo sobre este animalito. Y este animal, una vez que se habían confesado, era llevado a que se perdiera al desierto.
y el otro macho cabrío era sacrificado por los pecados del pueblo. Entonces Dios, hermano, estaba enseñándole al pueblo lo que él hacía con sus pecados. Uno, los alejaba, los apartaba, se olvidaba a Dios del pecado. Eso simbolizaba el macho cabrío que era llevado al desierto. El segundo era sacrificado, derramada su sangre para expiación. Dios, hermano, un día ofreció a su Hijo Jesucristo para expiación de nuestros pecados. Y derramó su sangre para que usted y yo fuéramos limpios de nuestros pecados. Pero tenemos que confesar nuestro pecado. Cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, dice que el pueblo venía y eran bautizados confesando sus pecados. El llamado de Juan el Bautista era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra que todo el pueblo venía a Juan confesando sus pecados y eran bautizados por él. Hasta hoy, la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero una vez, hermano, que hemos confesado nuestros pecados, es necesario que Dios sea fiel. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Juan dice que Él es fiel y justo para perdonarnos? ¿Por qué no dice, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nada más? Porque uno de los atributos de Dios es su fidelidad. Y Dios no puede dejar de ser fiel, hermano, para con su pueblo. Él va a ser fiel siempre. Y cuando Dios se presenta al pueblo, cuando Dios se presenta ante el pueblo en Deuteronomio 7:9, Dios le dice al pueblo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios se presenta ante el pueblo como un Dios fiel. Y mire, cuando dice la Biblia que Dios es fiel para perdonar pecados, es fiel para sostenernos, es fiel para guiarnos, es fiel para bendecirnos, es fiel para sanarnos, es fiel para preservarnos, es fiel para santificarnos, es fiel para llevarnos hasta el final a su presencia. Dios no es fiel nomás para una cosa, Dios es fiel en todo lo que ha prometido. Así como es justo en todo, es fiel en todo. Y el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, cuando hace alusión a esto, hermano, ahí en el capítulo 2, declara a Timoteo, versículo 11, palabra fiel es esta, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede decir, yo ya no voy a ser fiel con este pueblo, yo ya no voy a ser fiel contigo, porque sería dejar de ser Dios. Y Dios no puede negar su fidelidad. Y Juan está diciendo, nosotros tenemos la bendición de un Dios fiel, que cuando venimos a su presencia y confesamos, Él es fiel para perdonar. Él nunca va a decir, hoy pecaste demasiado, eso no, discúlpame, pero eso no se perdona. No hay pecado demasiado grande, demasiado grave,
ni demasiado chico que Él no perdone, porque Él es fiel. Y nosotros necesitamos a un Dios fiel, porque continuamente pecamos, continuamente le ofendemos, continuamente nos apartamos de Él. Por eso, si usted lee ahí un versículo antes, en la primera de Juan, Juan declara y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros. Nosotros necesitábamos un Dios fiel para perdonar, porque Dios sabe que somos débiles, Dios conoce nuestra condición. Por eso la vida del creyente es una vida de arrepentimiento, no es una vida de un día de arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento todos los días. Por eso necesitábamos un Dios fiel para perdonar. Dice la palabra en el libro de Miqueas que Él hizo alejar nuestras iniquidades, nuestros pecados, los alejó de nosotros. Qué mejor cosa que estar alejados del pecado. Qué mejor acción de parte de Dios que apartar el pecado de nuestra vida y echarlo lejos y sepultarlo, y dice: y jamás me acordaré de él. Eso es un Dios fiel, un Dios que no guarda el rencor, sino que perdona. El salmista en el Salmo 86:5 declara y dice que Dios es bueno y perdonador. ¿Qué más garantía queremos tener para poder alcanzar la misericordia y el perdón? Un Dios bueno y perdonador. Aunque en algún momento en otro salmo dice la palabra que Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está enojado contra el pecador todos los días. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? Aquel hombre que no quiere el perdón, aquel hombre que hace a un lado a Dios de su vida, aquel hombre que no toma en cuenta que un día va a ser llamado a cuentas por Dios. Aquel hombre que no le interesa pensar en Dios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero nosotros tenemos a un Dios que es fiel y justo para perdonarnos. Si usted pecó ayer y hoy va a buscar el perdón, va a alcanzar el perdón, va a encontrar el perdón. Si usted va mañana, va a encontrar el perdón. Por eso Juan más adelante declara y dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire, Juan dice: estas cosas se han escrito para que no pequéis. Dios nos ha dado su palabra para que no pequemos, para apartarnos del pecado, pero aún Dios, sabiendo nuestra condición, dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al fiel y justo para perdonarnos. Y qué importante era, hermano, que un justo nos perdonara. Qué importante que Dios sea un Dios justo. En Isaías 45:2, en la segunda parte, Dios declara y dice: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay otro Dios como Él, justo y salvador. Si Dios es fiel y justo, hermano, para perdonarnos, ¿cómo es que podemos alcanzar el perdón?
¿Qué nos hace perdonables? ¿Qué es lo que lo hace a usted y a mí alcanzar perdón si somos pecadores? En la vida del hombre no hay nada que pueda hacer que alcance la justificación. Usted y yo no podemos hacer nada, pero el Dios que es fiel y justo sí puede hacer para que nosotros alcancemos el perdón. Y la Biblia nos enseña que es por su gracia y por la fe que nosotros podemos ser perdonados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cada vez que usted y yo vamos ante ese Dios fiel y justo, usted y yo, por iniciativa de Dios, hacemos uso de la gracia y la misericordia de Dios, porque Él nos las concedió. Mire, dice Romanos 3:24, dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Qué significa la palabra justificado? Esos abogados. ¿Qué significa la palabra justificado? Que no tiene culpa. El justificado no se le puede atribuir culpa. Queda sin culpa, queda libre de todo cargo. Nosotros, hermano, a nosotros Dios, hermano, en su justicia, no en la nuestra. Por eso es que Él es justo, porque Él, hermano, en su justicia nos perdonó. ¿Cómo? A través de su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces no podemos decir que Dios es injusto al salvar a los pecadores, porque en su justicia, que nuestra cabeza no la puede entender, Él nos justificó por medio de su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo declara en Romanos 5:1, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ese Dios justo, hermano, ese Dios fiel, al perdonarnos, creó, ¿sí?, la forma, el medio por el cual usted y yo fuéramos ya sin pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar. Entonces nos da su gracia para que usted y yo podamos recibir perdón. Y cada vez que pecamos, usted y yo apelamos ¿a qué? A su gracia redentora que es en Cristo Jesús. Apelamos a la sangre derramada del Cordero. Apelamos al sacrificio de Cristo, no al nuestro, porque nuestros sacrificios no son suficientes. Nuestra hermana testificaba del texto de Miqueas: ¿cómo me presentaré delante de Dios? Ofreceré ganados, ofreceré animales, ofreceré ríos de aceite. Dice, aún dice, si ofreciera a mi hijo, a mi primogénito, no sería suficiente. Porque para alcanzar el perdón no hay que dar, hay que confesar. Y una vez que confesamos, el fiel y justo nos perdona. Juan ahí mismo, en el capítulo 2 y versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan está diciendo, Él, Jesús, Él es el sustituto, eso quiere decir propiciación.
Él es el que cubre nuestros pecados, es el que redime nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino que los de todo el mundo, si confiesa el mundo sus pecados. Nosotros, hermano, hoy tenemos certeza de perdón. Si usted va a Jesús y confiesa con su corazón humillado, usted sale limpio de su pecado. Justificado es sin culpa. Si usted mintió, robó, engañó, se embriagó, adulteró, maldijo, si usted confiesa su pecado, usted va a salir como si nunca hubiera cometido ningún pecado. Eso es justificación. El justificado es como si nunca hubiera hecho nada malo. No se le puede inculpar nada. Nada. El joven por el que estuvimos orando, Julio César, él salió justificado de ese juicio. Completamente limpio. Sin nadie lo puede acusar. Nadie lo puede acusar. Y mire, lo último que toca Juan en este versículo, dice Juan, dice, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón es una obra completa. Dios nos tiene que limpiar. Porque cuando Dios, hermano, nos perdona, no deja residuos del pecado. Esa es la diferencia del perdón de Dios al perdón de los hombres. El perdón de los hombres, te perdono pero no olvido. Así es como perdona el hombre. El perdón de Dios es tomar nuestros pecados, arrojarlos a lo profundo y jamás me acordaré de ellos. Eso es perdón. Si queremos aprender lo que es el perdón, tenemos que ir a aquel que perdona. Miren, Miqueas, nuevamente, ahora estuvo muy solicitado. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Fíjese, me llama la atención. Un pueblo rebelde, pecador, que pecado tras pecado tras pecado, el profeta declara y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿En qué consiste esta misericordia? Sepultará nuestras iniquidades, que son nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si usted peca hoy, o mañana, o pasado mañana, o el año que entra, y va al Señor en humildad y en arrepentimiento, Él va a volver a tener misericordia de usted. Eso es lo que hace a Dios ser Dios. Y eso es lo que lo hace a Él ser un Dios perdonador, que Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Y esos nuevos pecados que trajimos delante de Él, dice que Él los va a tomar y los va a echar en lo profundo del mal, va a sepultar nuestras iniquidades. En Isaías, en el primer capítulo de Isaías,
capítulo 1, versículo 18, nuevamente vemos la iniciativa de Dios. Mire, Dios es el que nos busca para perdonarnos. Venid luego, dice el Señor. ¿De quién es la iniciativa? De Dios, porque Dios es un Dios perdonador y de misericordia, por eso llama otra vez. Por eso el otro versículo, volverá a tener misericordia, porque la iniciativa es de Dios para perdonar. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se verán, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quieres, si oyes, hoy tú recibes perdón. Si confiesas tu pecado. Y Dios volverá a tener misericordia. Si no quieres, bueno, dice el versículo 20, si no quisieres, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios quiere perdonar, por eso está tomando la iniciativa. Venid luego, tendré otra vez misericordia al que confesare. Por eso Dios envió al profeta, arrepentíos y convertíos. No lo enviaron los hombres, porque la iniciativa es de Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Pero lamentablemente los hombres no quieren confesar su pecado. Lamentablemente el ser humano endurece tanto su corazón que no quiere arrepentirse. Dios está llamando y el hombre está rechazando el llamado. Dios está hablando y el hombre no escucha el llamado de Dios. Pero si hoy tú confiesas tus pecados, Él volverá a tener misericordia. Todo esto, hermano, toda esta palabra que hoy le he dicho es para no pecar. Pero si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Y toda maldad, toda iniquidad, quitarla de nosotros. Él la va a sepultar, Él la va a aventar al fondo del mar. ¿Por qué a veces no nos arrepentimos? Me pregunto yo. Porque a veces si yo sé que estoy haciendo algo mal, no me arrepiento si Él es fiel y justo. Si Él va a tener otra vez misericordia, si Él me está llamando al arrepentimiento, ¿por qué entonces no decidimos arrepentirnos? El arrepentimiento, la confesión de pecado, el único propósito que tiene es nuestro bien. Dice la palabra que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Cuando Dios piensa en nosotros, piensa cosas buenas para nosotros. Cuando Dios piensa en ti y en mí, está pensando de qué manera va a mover el mundo y todo lo que sucede para bendecirnos. ¿A qué gentes va a poner que se topen, que se crucen en nuestro camino para que sean de bendición? Porque sus pensamientos de Él hacia nosotros son de bien.
Dios no está pensando decir, a ver, ¿cuándo le llega a este la hora para condenarlo al infierno por pecador, por impío, por duro de corazón? No. Él es paciente con el pecador. Él es misericordioso con el pecador. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice su palabra, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos confesemos nuestros pecados. Hoy es un día de confesión. Hoy es un día de arrepentimiento. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Sabe que cuando Dios habla en nuestro corazón, cuando Dios pone la palabra, es porque Él conoce nuestros corazones? Y hoy Dios, hermano, quiere que nos vayamos con esta convicción. Él es fiel y justo para perdonar. Para que no nos vayamos de aquí con ningún pecado. Porque el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, ese es el que prosperará. Póngase en pie, hermano.